El confinamiento deja un dato para la reflexión. Según una encuesta, casi el 7% de los fumadores ha dejado el tabaco en esta etapa. El 6% ha reducido su consumo. Rebeca Cuenca. Resulta paradójico que el confinamiento haya sido un impulso para dejar de fumar con el estrés añadido del encierro. Puede que entre en juego la situación económica, porque los que más han reducido el consumo de tabaco son parados, personas con un ERTE y estudiantes. También parece haber influido que el SARS-CoV-2 sea una enfermedad respiratoria, ya que más del 81% de los encuestados dicen ser conscientes de que el tabaquismo empeora los síntomas del virus. Pilar Aparicio es la directora general de Salud Pública. Aprovechar el confinamiento, una situación que genera de por sí estrés y que podría hacer difícil el hecho de dejar de fumar, señalar que un 7% de las personas hayan dejado de fumar o que un 6% hayan disminuido su consumo de tabaco. El 70% de los encuestados que intentan dejar de fumar lo hacen solos, mientras que uno de cada